Bienvenidos a De Seguro Aprendo, somos Lizzy y Héctor. y de seguro hoy aprendes mucho, porque hoy, ¿qué onda, Héctor? Hoy estamos de manteles largos, Lizzy. No saben la alegría que me da el grabar este episodio, porque hoy tenemos una invitada especial, muy especial, para mi familia y para mí. Aplausos. Señoras y señores, desde el mundo, porque tú andas por el mundo. Sí. Patricia Morales Cid de León. Gracias Patricia, por poner todo mi nombre completo. Me faltó el Noemi. No, pero con los dos apellidos. Estoy muy contenta. Mi nombre está largo. Pati, qué gusto tenerte. Déjenme les digo algo bien rápido antes de arrancarnos, porque creo que esto va a ser, híjole, estoy muy emocionado. Hace 3 días, hace una semana, a Pati la conozco desde que estábamos en quinto de primaria, cuarto de primaria. Éramos unos mocosos, yo creo que tenemos 11, 12 años a esa edad. Sí. Y Pati, seguramente te pasa, hay gente que se va y luego la vuelves a ver después de 5 años y haz de cuenta que la viste hace 3 horas. Sí. No, ni siquiera ayer, hace 3 horas. Con Pati pasa eso. Y yo seguro estoy que a ti también te ha pasado. ¿Tienes a alguien así? Sí, claro. ¿Tienes a alguien así? Sí. Bueno, hace 5 días me habla Pati, yo andaba corriendo y me dice, Toro, así me dicen, ella me dice Toro porque así me decían en secundaria, Toro, voy a Monterrey, tenemos que vernos, siempre hacemos nuestros desayunos tradicionales, a fuerzas, quiero hacer un double date, vamos a hacer un double date con las parejas, y entonces ya me subo a mi carro y haz de cuenta que tuve un aha moment. Diría Oprah. Eureka. Oprah Winfrey. Moment. Fue, y en chinga le puse, espérate, me freno, le marco, ¿qué vas a hacer el jueves? ¿Qué va a pasar? Quiero que estés en el podcast de Seguro Aprendo. Como invitada. Como invitada de honor. Es nuestra segunda invitada y nada me va a dar más gusto que tenerte en el podcast. Y obviamente, ahorita aquí está, lo logramos. M aquí. Pati, Bienvenida. bienvenida. Esta es Muchas tu gracias, casa. gracias. Oigan, y vamos a tratar de hacerlo corto porque nos pueden dar horas y horas, pero se los vamos a poner. Tenemos muchos temas. Sí, Igual y los escuchavientes podrían, si hay algo que les interesó más, podríamos hacer uno en el futuro. Claro. Y nos abocamos a un tema en específico, porque hay de todos aquí. Sí. Hay de todo. Y para empezar y entrar, otra vez, siempre recuerden que siempre les decimos el título del podcast. Y otra vez, ayer en la noche escribía títulos, posibles títulos. Y vuelvo a lo mismo. Para nosotros, y creo que para mí, Pati es una persona que me inspira. Entonces, hoy creo que otra vez de seguro aprendo que hay gente que te inspira y que su historia debe ser contada. Y No por pressure. eso... No pressure. No pressure. Pero sí, yo creo que ese sería el podcast el título de este podcast. De seguro aprendo que hoy hay alguien que me inspira, que ha inspirado mi vida, y creo que su historia es muy digna de gritarse, porque creo que puede inspirar la vida de mucha gente que la va a escuchar. Yo quiero decirles que yo conozco a Pati pues a través de Héctor, ¿verdad? No tengo tantos años, y yo creo que también, como dices tú, como Pati es del mundo, yo creo que es la 5ª vez que nos vemos. Ajá. Así, porque no hemos coincidido en otras ciudades. Y lo que yo le digo a Héctor, que yo estoy muy feliz de que Pati esté aquí, porque a mí Pati la inspiración que me da es una chava que siempre escuchó su voz interior y que hizo lo que realmente ella quiso, como dice ella, con éxitos y fracasos, pero que hoy está aquí y es una inspiración para nosotros, para nuestra familia, y que estoy segura que después de escucharla, a alguien que nos está escuchando, viendo, los va a inspirar igual. Entonces, empieza tú. ¿Cómo empezamos a platicar contigo, güey? Pues a mí me gustaría poner un caveat, de hecho. A ver. 2 caveats. Uno es que yo me siento subliminalmente la madrina de esta relación. Porque yo me fui a estudiar cuando estaba en la universidad al extranjero, a un lugar que no necesariamente era el más glamuroso para ir. No. Que me aparece en el mapa, Exacto. yo creo. Pero para mí fue la primera vez que sentí lo que era la libertad de no estar dentro de mi cultura todo el tiempo. Y lo disfruté muchísimo, a pesar de que no era el lugar más glamoroso del universo. El tener soledad y el tener libertad para mí fue revelador.
cuando regresé, yo recuerdo que había gentes que habían ido a París, a Madrid, y se quejaban de su experiencia. Y yo decía, "Ay, yo fui a Plattsburgh, New York". Sí. Y yo, o sea, a mí me abrió el mundo. Y en ese entonces, creo que estaba en la UDEM. Estábamos estudiando. Te dije, en la UDEM. Craig. Toro está en la UDEM, yo también. Él está estudiando Comercio Internacional. Yo estudios internacionales y tenemos algo de tronco común y demás. Y yo le dije de que es que este lugar está increíble, tienes que ir y demás. El punto es que él fue, Me convenció. ella fue, y ahí fue donde, se me hace que ahí fue donde todo inició, Sí, porque ahí no se todo conocían inició. antes. Entonces yo, caveat número 1, me siento la madrina subliminal de esta relación. Lo eres. El caveat número 2 es que yo necesito que quede muy claro que las cosas que tal vez por fuera se ven que parecen éxitos, que igual y sí los llamamos éxitos porque uno debería de ponerlos por delante y no tener humildad falsa al respecto. Sí, hay algunos, hay otros fracasos, como dice Alice, pero algo que para mí es muy importante es que yo vengo pedaleando desde una posición de privilegio enorme. O sea, empecemos por ahí. Sí. Hay personas que son más talentosos que yo, que tienen más cacumen que yo y que trabajan más duro que yo y no tienen las oportunidades que yo he tenido. Entonces, para mí es bien importante que las personas que escuchen sepan que yo sí creo que mucho de lo que pasa en tu vida es mérito, pero no todo lo que pasa en tu vida es mérito. Sí. Y mucho de lo que pasa en tu vida no lo controlas tú. Entonces, para empezar por ahí, yo estoy muy clara que tengo mucho privilegio y que de ahí uno podría decir, tú aprovechas el privilegio o no lo aprovechas, y eso sí ya es tu mérito. Okay. Pero donde empezaste un poquito más fácil que otras personas. Sí. Sí. Y yo tengo la fortuna de que empecé con facilidad. Mis papás han trabajado muy duro, me dieron educación, pude estudiar en el extranjero. Entonces esas cosas se empiezan, no está uno para quejarse, se empieza primero con la gratitud de las cosas que facilitaron un inicio, y luego ya es tu trabajo y lo que tú impartes. Exacto. Y qué padre que lo compartes así, porque a los que hemos sido privilegiados, a veces lo tomamos for granted, o sea, lo damos. Es súper fácil que se te olvide que lo y tienes. por eso luego esta pelea constante de pues es que tú hablas desde el privilegio, no, pero es Pero, que tú. ¿puedo decir algo? Claro. Dentro del privilegio que tenemos los tres, hubo también carencias. Tú estuviste becado en la UDEM, o sea, no es un privilegio de tengo todo sobre la mesa, o sea, también es como si tú hay que pedalearle y no quitar el mérito que hicieron nuestros papás, porque también todos trabajaron también para estar donde están, ¿no? Ninguno de aquí, nuestros papás nacieron en cuna de oro, ni, ¿no? Al menos yo tampoco nací en cuna de oro, yo vi crecer el negocio de mi papá, entonces, como dices tú, es un privilegio que también se ha trabajado y se ha pedaleado y no fue, ahí está todo y ya lo agarramos. Y algo que a mí me parece súper, súper importante es que la ironía de si tienes privilegio, el del tamaño que sea, y no lo reconoces y no lo ves, es exactamente igual a que si tuvieras carencia o pobreza. Sí. Si no reconoces lo bueno que tienes, es como si no lo tienes. Entonces Wow. es similar a la carencia. Entonces, esto podría ser extraño decirlo, pero creo que si tienes privilegio, es tu responsabilidad reconocerlo, número 1. Y número 2, tratar de utilizarlo para jalar al que no. O sea, para jalar al que no tiene, ayudar. Y ayudar siempre escuchando primero esa experiencia que tú desconoces, pero utilizando cualquier avance o cualquier beneficio que tú sí tienes y otras personas no, en favor de ellos En el también. bien común. Pero sí me parece, disfrutar la vida al nivel del privilegio que tienes es casi una responsabilidad categórica para mí, porque si no es como si no lo tuvieras. Totalmente de acuerdo. Wow. Wow. Eso está bien fuerte, güey. Yo quiero que... Punto número 1. Sí, ya empezamos duro y directo. ya. Ya. Miren, yo quiero que Pati empiece a contarnos esto que decías que estudiaste y todo, cómo creciste, en qué contexto, Claro. todo, que empieces desde el principio. Ok. Ay, pues voy a tratar de resumir. Sí. Soy malísima para ser concisa, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Para mí, mucho de lo que ha generado mi carácter, estas son cosas que he pensado mucho y que volteando hacia atrás creo que las entiendo. Cuando estaban ocurriendo yo no me estaba dando cuenta. Pero ahora que volteo hacia atrás y las entiendo mejor,
yo creo que no hay mejor manera de explicar mi carácter que mencionando a mi hermano David. Entonces yo tengo mi papá, mi mamá, 2 hermanos mayores y yo. Mi hermano de en medio, David, él cuando nació, el cordón umbilical se le enredó, no pudo respirar bien y después de 5 años y de muchos estudios y demás, se le diagnosticó con parálisis cerebral infantil y autismo. Y vivir con una persona con discapacidad en casa cambia la dinámica por completo. Lo que uno pensaría de que eres la única mujer y la más chiquita, entonces todo el cariño para ti o lo que quieras. En mi casa era distinto. Todos abocamos nuestra atención a David. Y eso es muy formativo al inicio. Por otro lado, mi papá, yo siempre lo describo como un Buda, porque mi papá es sabio, es calmo, no pierde el quicio, no es, ¿cuál es la palabra no es impulsivo? Y mi mamá es una feminista progresiva. Tipaza. O sea, mi mamá, la admiro. Mis papás son como que súper, agua y aceite. Totalmente, pero entre ellos Yin and Yang. Sí, funciona. Y donde en muchos casos la dificultad que puede presentar el tener a un miembro de la familia con discapacidad, en el caso de mis papás fortaleció el matrimonio increíblemente. Mis papás fueron novios desde los 15, 14, se casaron 7 años después y siguen juntos hoy en día. Entonces es de esos matrimonios que dices tú, wow. Pero como te digo, mi papá es este estilo, mi mamá es fuegos artificiales. Ya sé de dónde lo sacaste entonces. Y la familia de mi mamá, o sea, mi abuela también es de las mujeres que no se le dice a ella qué hacer. Y mis bisabuelas también. O sea, traes el matriarcado ahí. Sí, muy fuerte. Del lado de mi mamá eso es muy fuerte. La familia de mi papá es muchísimo más tradicional. Entonces eso me permitió ver desde muy chiquita cosas que ahorita me doy cuenta, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Mi mamá es una lectora empedernida, totalmente. Entonces el tipo de libros que mi mamá leía. ¿Qué leía? Por ejemplo, me acuerdo mucho que había un libro que se llama Joshua y era una versión de si Jesús estuviera hoy en el presente, por ejemplo. ¿Qué dices tú? No es algo totalmente fuera, o sea, no es algo... Pero es una visión que muchas personas no verían. Mi mamá podría tener tanto libros de esoterismo como libros de novela histórica, como libros de fantasía, como libros de ciencia ficción, y todo eso a mí me abría mundos que a lo mejor en otros lugares no era común ver. Exacto. Y mi mamá es de esas personas que nada se le atora. O sea, a mi mamá le das problemas y ya te das soluciones. Sí. Entonces eso era lo que yo observaba, y yo creo que esas cosas de mis papás se afianzaron todavía más porque de ahí se agarraron para sacar a mi hermano adelante. Me tocó ver desde muy chiquita, y esto lo he dicho muchas veces, desde muy chiquita me tocó ver lo peor que los seres humanos tenemos para ofrecer cuando están enfrentados a lo que no conocen. Con mi hermano. Por ejemplo, era inevitable. Mi hermano me lleva 5 años, entonces digamos, yo tenía 7, 8 años, yo lo recuerdo, mi hermano tendría 13. Íbamos al supermercado con mi mamá y yo no podía no ver gente que se le quedara viendo a mi hermano o que cuchicheara. O a mi mamá le tocó una vez que nos llevó al parque y estaba jugando en el columpio y una persona fue con mi mamá a decirle si podía quitar a mi hermano de ahí, que le daba miedo que su hijo se contagiara. Ay, no. Madre mía. O sea, ni siquiera la diferencia entre una condición y una enfermedad. De esos, muchos. De la misma manera me tocó ver lo que los humanos pueden ofrecer cuando adelante del miedo y adelante del prejuicio ponen la humanidad, la dignidad, la ética, la camaradería, y eso es algo muy, muy especial. Me tocaron ver esos dos extremos desde muy chiquita, y lo he dicho toda la vida. Mi hermano me entrenó muy bien para desde lejos ver quién tiene acero para ser una persona ética, sin miedo, sin prejuicio, y quién no. Wow. Y eso fue como empezó mi visión sobre lo que es la desigualdad, que como yo lo digo, desde una posición de privilegio, pero lo vi muy claro con mi hermano. Y luego empecé a verla dirigida a mí. Cuando era niña no me daba cuenta, pero cuando empecé a ser una jovencita,
y empecé a sentir el machismo camuflajeado, leve, pero constante en la sociedad, que yo decía, desde cosas como, ¿por qué yo no puedo ser papa? En ese momento yo era muy católica cuando era chiquita, yo era muy católica, no lo soy ahora. Yo decía, ¿por qué yo no puedo ser papa? O sea, no entiendo, ¿por qué no? O por qué, o sea, podría ser monja, pero no puedo llegar a ser papa, ¿por qué? ¿Y cuestionabas o no? Porque Sí. bueno, es que eso es algo que lo hemos platicado aquí en el podcast. Nuestros hijos ya cuestionan y nosotros como papás ya estamos abiertos con apertura a escuchar la cuestionada de nuestros hijos. Nuestra generación, en un household mexicano tradicional, No es muy era, común. ¿qué te pasa? No nos pegaban como nuestros papás y a nuestros abuelos, pero ¿a qué se te ocurre preguntar ese tipo de cosas que estás diciendo ahorita? A mí me tocó mucha suerte que mi mamá no me prohibía esas preguntas. Digo, dentro de lo que sería la esfera tradicional aceptable, mi mamá permitía muchos cuestionamientos. Wow. Me acuerdo mucho que ella hablaba de cómo la visión de María Magdalena fue muy incorrecta y cómo mi mamá cuestionaba mucho en cuanto a la religión dentro de la religión. Y eso yo lo hacía también, porque yo no puedo ser papa. O cosas como, cualquier tipo de cosas, como yo decía, es que ¿por qué la chica de meteoróloga, por qué está vestida así? Y el chico que está dando las noticias tiene camisa y corbata. O sea, habían Te saltaban ciertas obviedades cosas, para sí. mí. Y yo creo que fue, el ojo me lo entrenó mi hermano, de ver, esto no Sí, se ve igual, sí, no se claro, ve equitativo, no se ve claro. justo. ¿Y ¿A te dónde iba con todo contestaba esto? tu mamá? ¿Pero y te contestaba tu mamá? ¿O no te contestaba ahora? Sí. Así son las cosas. ¿O qué te contestaba? Sí, porque yo hacía muchas preguntas también de forma muy inocente. Me acuerdo esta historia. Yo estaba en un colegio católico y de monjas, Sí, y en una claro. clase hablaron de la multiplicación de los peces y los panes y entonces hubo un momento donde preguntaron, ¿y cómo creen que Jesús hizo que dos peces y 3 panes o lo que fuera alimentar a tanta gente? Y creo que levanté la mano y yo, pues fue a Gigante a Ay, comprar. no. Pero estaba yo chiquita y de que, Patricia, la dirección. Yo vivía en la dirección, pero no era... Sí, con maldad, o era sea, no tu era con cabeza maldad, así era de- pensaba. infinita inocencia de o sea, niño. era completamente más lógico Eras muy lo que yo lógica, estaba diciendo sí. que lo que ellos estaban diciendo. Claro. Y mi mamá entonces no me castigaba por ese tipo de acciones. Mi mamá fue... Ni te hace sentir mal. No. No, eso no se pregunta. No, dentro de la esfera de los límites había bastante libertad. Hay una historia que me fascina, que la voy a contar. Yo recuerdo al ortodoncista ir y cuando me quitaron los brackets, recuerdo que el doctor le dijo a mi mamá, ya nada más con que le haga la cirugía en la nariz, y se la dejó con moño. Ya y lista. en ese momento yo no sentí nada. Y ahora lo pienso y digo yo, Ni que fuera un regalo, un premio, ¿qué? ajá, otra no, y cosa. además, ¿qué tiene de malo mi Sí. enorme nariz? Yo huelo increíble y la comida me sabe muy bien. ¿Por qué estaría mal mi nariz? Pero en ese momento lo vas interiorizando. Sí. Hay varios... En la UDEM, lo recuerdo claramente. Una de mis clases favoritas, filosofía, era filosofía contemporánea, y el profesor al final del semestre preguntó si había alguna sugerencia o algo para mejorar la clase. Y yo dije, me gustaría que hubiera, porque esto ya era filosofía contemporánea, digo, la filosofía clásica, Puro- suerte conseguir, sí las hay, pero suerte conseguir información escrita por mujeres, pues porque no se les permitía, obviamente. Pero filosofía contemporánea no tienes que escarbar tanto, sí lo hay. Y yo dije, me gustaría que hubiera dentro del currículum mujeres filósofas. Todo lo que veo son hombres blancos. Y la respuesta del profesor fue, si hubiera profesor en la universidad a ese grado. No, y no solo eso, mis compañeros y compañeras, Se burlaron. ese tipo de cosas para mí, lamentablemente, porque a veces es un peso, no puedo no verlas. Y a ver, dime una cosa, tú, con todo esto que platicas, se nota que eran no familia tradicional. Claro, en ese aspecto. ¿Te afectó a ti creciendo? O sea, ¿tú te sentías diferente, rara, desafanada o algo? O sea, ¿te fue difícil tener amigas, gente que pensara como tú? No. ¿O cómo fue? No, tuve mucha suerte que desde muy chiquita
me metieron a clases de todo, ballet, tap, jazz, folclore, y lo mío era el ballet clásico. Yo amaba la danza. Para mí era el absoluto máximo. Me encantaba. Dejé de bailar porque tuve un accidente y me quebré los pies, así a ese nivel. Entonces, yo tenía muchos intereses. También hacía oratoria. Entonces, nunca me sentí como que la niña rara que outsider. No tiene nada que ver. Sí me sentía diferente en el sentido de, pues tengo un hermano con parálisis cerebral y eso implicaba ciertas cosas y, o sea, es una diferencia que yo notaba, pero que me afectara en el sentido de estar sola, no. Y por otro lado, como mis hermanos eran mayores, yo siempre en casa, pues yo jugaba sola, me imaginaba cosas, hacía puestas de teatro, todo lo hacía sola y eso en casa, eso me parecía muy normal y lo disfrutaba, pero en la escuela y demás, no, yo me sentía muy bien. Y de hecho recuerdo mucho a Toro en la primaria. ¿Qué vas a decir? Toro era el clásico, absolute amiguero de todo mundo. Sí. Y me acuerdo mucho que esta es una historia que me encanta. Cuando empezamos a ir a 15 años, ya no en la primaria, en la secundaria, lo más cool que podías hacer para llegar a un 15 años era llegar caminando, porque eres un enclenque de 14 y no manejas, obviamente. Sí. Lo segundo cool que podías hacer era que te llevaran tus papás, pero te dejaran de que cuadras lejos y tú llegaras caminando. O sea, a pesar de que obviamente no te mandas solo. Ajá. El tercero era que te llevara tu hermano mayor. Eso sí podías llegar a la entrada del antro, del casino, de lo que fuera. Si tenías un hermano mayor, que te llevara. Y yo me acuerdo que yo le rogaba a mis papás, deja que mi hermano me lleve. Y yo recuerdo muchísimo, esto fue en el Barroco. El Barroco todavía existía. Y yo llegué, mi hermano me llevó, iba con mis amigas y mi grupito de amigas íbamos llegando y Toro llega con su mamá en el carro, en la mera entrada. No solo eso, se baja del carro, bye mamá, te amo, pero con una seguridad. Y me acuerdo de eso muchísimo, me hizo tenerte tanto respeto. Yo decía, es que este vato... Wow. Qué seguridad para hacer esas cosas. Ese era el tipo y eso no le quitaba puntos de popularidad en lo absoluto. Y para mí Toro siempre ha sido tú siempre has sido muy auténtico en esa... Igual, opino igual que tú. Pero no sé cómo llegamos ahí. Pero si tener amigos no siento que hubiera sido tan... Y sabes que para mí yo tengo estos recuerdos súper claros y era algo que hoy a la Pati de 38 años me queda claro que pasa. Es que yo tengo, y ahorita platicábamos y te decía que yo recuerdo mucho que en quinto, sexto de primaria entre el pupitre, entre los escritorios, volteé y estábamos platicando y me acuerdo perfectamente que me dijiste, yo voy a viajar por el mundo entero. No sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a viajar por el mundo entero, Toro. Pero yo le vi lo que platicábamos ayer con Drexel. Cuando tú le ves a alguien en la mirada que traspasa a su ser, a su corazón, esa determinación, dije, esta lo va a lograr. Y fuimos avanzando en la vida, ya estamos en secundaria, estuvimos en la prepa juntos, y yo nada más veía rastros de determinación, de disciplina de tu parte. Esa parte fue cuando entramos a la adolescencia y empieza la hormona y empieza lo rudo. Ahorita que ya que la pasamos nosotros, ya la libramos. Ahora que tenemos nosotros que tenemos hijas, decimos, la madre ahí viene, y ahora con redes sociales. Pero si algo yo siempre vi muy claro en ti, Pati, y que creo que eso es algo de admirarse y que ojalá podamos trasladarle este sentimiento a tanta juventud del mundo, porque tú eres una ciudadana del mundo. Ahorita lo decía Lizzy, tú eres del mundo, tú no eres de México, tú eres del mundo. El que tenías muy claro lo que querías. Pero yo con eso, que es lo que siempre platicamos de Pati, es lo que yo le admiro mucho, quiero saber si hubo un momento, ¿cómo llegó esa claridad de lo que querías y escuchaste tu voz interior, como dices tú, Sociedad de Monterrey, estudia, cásate, ten hijos? ¿En qué momento dijiste, esto no es lo mío y tengo otras opciones? Porque al menos yo
que igual crecí en la sociedad de Monterrey, regia, yo mi caminito era, estudias, te casas, tienes hijos. Nunca hubo un despertar en mí de decir, hay otros caminos. Quiero trabajar, quiero ser ¿En qué exitosa. momento tú tuviste esa opción, esa luz, esa claridad de saber que ese no era el único camino? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay varios momentos, empezando porque desde mi infancia mi vida familiar fue un poco alternativa, no mucho, pero suficiente como para permitirte cuestionar cosas. Para mí vale muchísimo mi mejor amiga, Melissa. Ella y yo tenemos la misma edad y pensamos muy similar desde chiquitas. Y ella también tiene hermanos mayores de la misma edad, ellos se juntaban. Entonces, cada vez que las familias se juntaban, ella y yo éramos uña y mugre. Y jugábamos más a cosas de que teníamos computadoras. Me acuerdo en una Semana Santa, fuimos al río Pilón a acampar con las dos familias. Y ella y yo habíamos montado toda una oficina de piedras. Wow. Pero nosotras teníamos ideas de vamos a ser doctoras, ejecutivas. Y ella y yo creo que nos alimentábamos estas ideas. Entonces tenía como que una cómplice que me hacía sentir que no estoy sacada de la cabeza. Por otro lado, tal vez inconscientemente, y esto para mí es muy importante, el tema de tener hijos, en algún momento para mí se volvió muy interesante para mí ver que había personas que piensan más duro qué carro se quieren comprar que si quieren tener hijos o no. Y eso para mí era o sea, llevas 3 meses tratando de decidir cuál coche quieres sacar. Pero, y mi mujer salió embarazada. Y eso era como... Y a mí es el tipo de distinciones que no puedo ignorar de cómo... Pero ¿quieres ser papá? O sea, ¿ya lo has pensado? No, pues sí, o sea, no lo habían pensado. Y yo tengo una lista enorme de, a ver, si no estás dispuesta a que tu hijo o hija... tengan una discapacidad, si no estás dispuesta a que tu hijo o hija pertenezcan a una minoría en cuanto a orientación sexual, si no estás dispuesto a que tu hijo o hija sea transgénero, si no estás dispuesto a que tengas que educar a tu hijo o hija en casa, porque a lo mejor te puede tocar una pandemia y no te toca de otra más que no solo ser mamá y papá, sino educadora o educador de tus hijos. Si no has pensado, si no te has puesto a ver cómo te ha ido con tus mascotas, qué tan bueno ha sido dándoles una buena vida a tus mascotas. Viendo tu celular, ¿qué tantas veces no rompes el screen? Mi pregunta es, ¿mereces ser padre? Fuera de si lo quieres o no. Y si no lo mereces, ¿has trabajado para llegar a ese punto donde tú puedes ser un buen padre? Esas preguntas para mí serían esenciales. Y cuando yo alrededor mío no veía que nadie se cuestionara eso, yo empecé a cuestionar la idea de automáticamente ser madre. Entonces fue al revés. Wow. ¿Qué otras cosas? También, como platicaba con Toro, yo nací en una familia, dentro de lo que cabe tradicional, en el sentido de mi familia es católica. Podríamos decir, o sea, yo hice mi primera comunión, todo ese rollo. Después, la escuela en la que estuve era presbiteriana. Sí. Y mi mejor amiga en esa escuela, Melissa es mi mejor amiga de toda la vida, desde que nacimos. Hermana, sí, o sea, es de soulmate. Pero nunca estuvimos en la misma escuela porque ella vive en una parte muy distinta a la mía de Monterrey. Y en la escuela, cuando fui a la escuela presbiteriana, y by the way, yo era intensa católica, o sea, yo era de las de que, mamá, por favor, vamos a llegar temprano a la escuela para yo ir a la capilla a rezarle a la Virgen de Guadalupe, así, intensa. Y luego, pero yo seguía diciendo, pero Jesús fue gigante a comprar panes y... Sí. Había una dicotomía ahí. Luego, cuando entré a la escuela presbiteriana, mi mejor amiga es cristiana, y yo me empecé a meter más también en temas de cristianismo, que a fin de cuentas es el mismo Dios, que dices tú, que tanta diferencia, pero un poco más intensa. Entonces yo me volví súper cristiana. Y luego en la universidad, que ves más diversidad alrededor tuyo, cuando me fui a Plattsburgh, que fue donde conviví con personas de muchas más religiones, budistas, hindús, musulmanes, diferentes denominaciones del cristianismo, se me volvió imposible calificar de merecedores del infierno al 80% de las personas con las que yo estaba, simplemente porque no compartían mi religión.
Y ahí descubrí la ética, la filosofía de la ética, que es cómo decidir qué es lo deseable para el ser humano y cómo decidir que no. Y me di cuenta, madres, dentro de los mismos textos sagrados, digamos cristianos, que son los que yo conocía mejor, nosotros hacemos un pick and choose de qué sí y qué no. Casi todo lo puedes encontrar en la Biblia, a favor y en contra. Sí. Pero escogemos algunas cosas y esas son las que se quedan, ignoramos otras. Entonces empecé a pensar, o sea, si tienes algo adentro de ti que te permite escoger una cosa e ignorar otra, entonces quiere decir que no necesitas ese libro. Entonces quiere decir que podrías agarrar 100 años de soledad y hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí me cuestioné muchísimo la religión. Me di cuenta que cada vez menos podía justificar las cosas que yo no escogería de mi religión, pero que la religión en general las sigue escogiendo. Entonces, naturalmente me empecé a descubrir como, wow, no soy cristiana. No soy, o soy cristiana super light. O que algunos cristianos me tacharían de herejía. O simplemente no lo soy y necesito encontrar otra manera de justificar mis acciones y mi pirámide de valores. Ahí también fue un quiebre enorme donde una vez más, esto es algo que a mí me encanta, cuestionar algo que adentro de ti tú estuviste segura todo el tiempo que estaba correcto y algo llega y te lo quiebra. Ese sentimiento para mí es lo máximo, porque te demuestra que siempre hay algo más que descubrir. Eso me encanta. Cuando rompes creencias impuestas. No solo creencias impuestas, creencias, porque podrían ser impuestas, pero correctas. Okay. Creencias que descubres tú que no son tuyas. Okay. Y llegabas y ¿cómo era esta dinámica con tus papás, con tu familia? Mira, a estas alturas yo ya tenía... eras una adulta. Sí, ya estaba más grande. Ni mis papás irían a la iglesia todos los domingos, por ejemplo. Sí. Entonces, el tema de la religión, pues no necesariamente se hablaba tanto. 1000 veces mi mamá hablaba de la posibilidad de que Jesús habría estado casado, que eso hubiera tenido sentido y demás. O sea, no es como que hablábamos de que tal vez Jesús no existió. No hablamos de esos niveles. Pero no eras ni juzgada ni rechazada. Era simplemente... No lo hablábamos, yo creo que no lo hablábamos. Cuando no fue sino hasta mucho después de que en diferentes temas se vuelve evidente de, pues, es que yo no tengo por qué creer eso porque soy atea. Si no encuentro una evidencia al respecto, no me da para poner mi agencia detrás de esa creencia. Y si esa creencia afecta a otras personas, en particular a minorías, pues menos. Entonces ya era mucho más grande cuando estábamos hablando de estos temas que como que salió a la superficie que no tengo una creencia. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, tú y yo... Hablamos de esto 1000 veces. Pero tuvimos una plática bien padre en tu casa. Yo andaba con Lizzy y tú hiciste una carne asada. Y fue Melissa, era una carne asada. Como de familia. Sí. Pues porque en tu casa yo era soy como de tu familia. Y me acuerdo que estábamos ahí en la terraza de tu casa y yo me enojé. O sea, yo me enojé con ella. Porque yo decía, ¿cómo chingados te atreves a romper lo que te inculcaron porque yo también lo tenía muy arraigado? Y fue una plática bien bonita porque si algo yo valoro y agradezco mucho de ti es que cuando tú haces estos quiebres no los haces porque es de moda. No. Te informas y eso siempre es algo que me encanta de ti. No es nada más de ahora está de moda esto, pues ahora voy a ser rebelde. Ahora vamos con la contra. No, tú siempre te metías a un nivel de análisis y leías y te acercabas con gente experta. O sea, tomabas tus decisiones no en base a por mis huevos y porque yo quiero ahora quiero ser hindú. No. Entonces me acuerdo que nunca se me olvida que estábamos a las 2 de la mañana porque era tardísimo y decía, ya me tengo que ir a mi casa. Y me acuerdo que nada más me dijiste, Héctor, no importa a qué Dios le vayas a rezar, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y todos sabemos que esto está bien y que esto está mal y que finalmente todos, para que este mundo sea un mejor lugar, queremos el bien común. Y el bien común es universal. Y me acuerdo... Qué buenas palabras, pues no me acuerdo de esas palabras. Porque quitaste mi enojo. Me acuerdo que me fui tranquilo.
porque dije, no me importa que mi amiga pues se vaya al infierno. Pues se vaya al infierno. No, porque, y fue algo que le platiqué a mucha gente. Le dije, tuve una plática del ser ateo y yo sigo creyendo en Jesús, pero me encantó porque me diste mucha paz en cómo lo dijiste, en base a lo que habías tú ya estudiado. Llena, exacto, no fue de huevos, no fue de déjame que te digo esto. Dos cosas aquí. Yo soy súper nerda. O sea, tal vez las cosas que he hecho parecen que soy súper aventada porque eres intensa, eres una persona intensa. Pero nunca fui rebelde. O sea, rebeldía, por ejemplo, yo no tengo tatuajes, por ejemplo, y el arte del tatuaje a mí se me hace bellísimo. Pero cuando tuve el impulso, cuando estaba más joven, de, me voy a hacer un tatuaje porque mis papás no quieren, ni de chiste. O, por ejemplo, llegar tomada a mi casa. Es más, tomar. Yo salía a bailar y yo no tomaba. Yo nunca he sido rebelde en ese aspecto. Pero en los temas que me importan, ahí sí, ahí no cedo. Pero había otra cosa que quería decir. Sí, quiero hacer este ejemplo para exagerarlo, porque es algo que he aprendido en la vida también. Cuando me volví atea, lo admito, yo llegué a ser hasta un punto atea militante. O sea, la gente venía a mi casa y me decía, pues así como la gente llega a tu casa y te dice, ¿has dejado que Jesús entre en tu corazón? O sea, yo decía así como que, ¿has dejado que el sentido común entre en tu corazón? O sea, yo ya era militante de, Y yo creo que cuando quiebras con algo de tu cultura o de tu sociedad, a veces necesitas mucha fuerza para atravesarlo. Romper la pared. Y es muy probable que te pases. Eso es algo que me encantaría que la gente lo sepa, porque a veces vemos personas que están luchando por algo progresista que es necesario para la humanidad, pero se ve rebelde, se ve pasado de lanza. Pero hay que recordar que hay cosas que se necesitan hacer así para que haya el cambio. Me voy a un tema obvio, las sufragistas, por ejemplo. ¿Qué es eso? Háblame en español, güey. Hay las suffragettes, las primeras mujeres que pidieron el sufragio para las mujeres. Para que pudieran votar. Exacto. Y tener derechos. O sea, no eran señoras lindas que se juntaban al té, cafecito, a platicar. No, estas mujeres se lanzaban enfrente de los carruajes de las personas del gobierno. Hubo algunas de ellas perdieron la vida, hacían huelgas de hambre, o sea, fue violento el lograr que les dieran el derecho al voto. Muchos en ese momento habrían dicho, es que esas no son las formas de una mujer, de una dama de comportarse. Pues sí, tuvieron que ser violentas para lograr llegar a eso. Y después, regresamos, el péndulo regresa a algo un poquito más normal. A mí me pasó a nivel individual con el ateísmo. Yo fui muy militante y ahora me doy cuenta, por eso me sorprende esa conversación. Yo creo que es porque yo te tengo mucho cariño que me di mis palabras, porque no en cualquier caso lo hubiera hecho. Y más ahí que estabas. Yo quiero regresar a este quiebre que tuviste. Y hemos dicho que eres del mundo, viajera del mundo. ¿Cómo llegas a ser esta Pati viajera del mundo? Esa fue una combinación de mérito y suerte. Hay otro, no sé qué tanto editen esto, pero hay un ejemplo que quiero dar sobre la religión, que nada más para cerrar ese tema y luego nos vamos para allá. Este es un ejemplo exagerado, pero que aplica. A mí me llama mucho la atención las personas que se suicidan por una religión. Digamos en el Islam, que es una de las que conoceríamos más. Los budistas también se inmolan y ese es otro tema. Pero a mí me parece muy interesante cuando la gente mata por religión, porque a mí me encantaría tener una conversación con un terrorista y decirle, a ver, estemos claros en algo. O sea, tú me quieres matar a mí porque yo soy infiel. Así como podrías pensarlo en cualquier religión. Estamos tomando simplemente un ejemplo popular. Tú me quieres matar a mí porque yo soy infiel, pero al matarme a mí, tú me estás mandando directamente al infierno, porque tú no sabes, yo tengo 38 años, pero si yo llegara a vivir a los 60, a lo mejor en ese trayecto de mi vida llegó a conocer a Alá como tú lo conoces. Sí. Entonces, al tú matarme, de hecho, cuarteas mi oportunidad de unirme a tu bando. Entonces, para mí, la violencia dentro de la religión tiene muy poco sentido. De hecho, tú
le estás quitando a Alá posibles súbditos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el caso máximo. Ahora, digamos, no matar, digamos, lastimar o injundiar o criticar. O sea, es lo mismo, sí, nada más que más suave. Claro, claro. Entonces, creo que el rollo de pasar del péndulo de súper agresivo, en cualquier caso, a regresar a algo más amable, se puede escuchar tibio. Y las personas que están luchando, por ejemplo, por derechos, podrían decir, pues, ¿de qué me sirve tus palabras? Creo que todas las batallas son necesarias. Una persona que ha sufrido mucha violencia por alguna discriminación, yo creo que tal vez esa persona tiene más derecho de gritar más fuerte. Si yo no he tenido tanta violencia por discriminación dentro de este tema, tal vez yo puedo utilizar palabras más suaves o más académicas o hacerlo a través de la ley en lugar de protestas, por ejemplo. Me puedo dar el lujo de hacer eso. Y esta acción va a cambiar la mente de algunas personas cuando esta acción también es necesaria para cambiar a otras personas. Es decir, la discriminación, el prejuicio tiene que ser atacado por todos lados, pero ese ataque uno tiene que tener cuidado de tratar de regresar el péndulo también. Pero bueno, hablabas de lo de los viajes. A mí me tocó mucha suerte. Cuando terminamos la universidad, coincidió, bueno, yo me tardé en terminar la carrera porque una vez que probé lo que era ir al extranjero y un semestre, se volvió adictivo. Y hice todo lo que tenía que hacer, becas o un trabajo para volver a ir por semestres al extranjero. Entonces me tardé más yo me gradué después que tú, claro. Sí, claro. Cuando me gradué fue en el 2017, donde 17. Sí, no. Pero que esto es bien padre, que lo acabas de decir, porque luego tenemos esta creencia, y a mí me toca mucho con mis alumnos, es que tengo 4 años y medio para acabar. ¿Puedo decirles algo a tus alumnos? Sí. Esto es vital que lo sepas ahora, porque yo lo estoy aprendiendo ahorita. Y a los alumnos del mundo, díselos, no nada más a los míos. Que lo estoy aprendiendo ahorita en carne viva y creo que it's a bit too late. Espero que alguien más lo aprenda más pronto. Tú vives tu vida y la vives a cierto paso, al paso al que ves a todos alrededor de ti. Y tú quieres adelantarte lo más posible. Yo me acuerdo que nosotros nos sentíamos muy chingones porque nuestra preparatoria fue de 2 años. Sí. Entonces entraste a la carrera antes, entonces ya le vas ganando a tu generación. Sí. As if that matters. Entonces así está tu vida. Lo que ocurre es que cuando estás como hámster en la rueda corriendo, no tienes la misma capacidad de digerir lo que te está pasando y lo que estás aprendiendo. Necesitas pausas. Necesitas parar para poder digerir. Y esto nadie te lo dice. Todo el mundo te dice, tan pronto termines la prepa, métete a la carrera. Tan pronto termines la carrera, haz un internship o algo que te dé un trabajo. Tan pronto logres, métete al trabajo. Trabaja y muérete. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Literal. Y no es parte de nuestro sistema el trabajar 5 años, tomarte 6 meses, trabajar otros 5 años, tomarte 1 mes. Esto no es parte del sistema normal. Es opción. Pero si tú lo planeas, tú puedes lograr hacer eso. Y es impresionante. En estas pausas el impacto es donde creces. Y eso es oro molido. Porque si tú estás esperando jubilarte para voltear a tu vida y entender quién eres, it's too late. Tú puedes entender quién eres en el camino. Entonces, eso para mí es súper esencial. Y ya se me olvidó cuál era el punto. Que tú hiciste pausas en tu semestre, que te graduaste más. Sí, me gradué, me tardé un poco más, pero me gradué a tiempo porque yo entré antes. O sea, todavía... Te justificaba. Y no solo eso, en ese momento a mí me importaba. O sea, yo sí sentía la presión de ya voy tarde. Pero yo cumplo años en junio, entonces yo cumplo años al final del año escolar y además iba 1 año adelantada. Sí. Entonces... Tenías el año de colchón. Eso... Ahí no hay mérito, eso me tocó de suerte que si yo hubiera sido de las que cumplen en agosto, al principio del año escolar, y hubiera hecho una prepa de 3 años, a lo mejor no me hubiera dado pausas, por la presión social de, pues es que voy a salir demasiado tarde. Entonces ahí me tocó de suerte. Entonces estuve yendo al extranjero, conseguí un trabajo en el extranjero y coincidió que fue el Fórum de las Culturas. Esta historia me encanta, me encanta. Es digna de una película, grábensela y pongan atención. Estaba yo haciendo mi tesis. ¿Sí te acuerdas
Disculpa te interrumpa. ¿Qué? Tú te ibas a graduar cuando Ajá. iba a ser ese foro de las culturas. Iba a Sí. ser tu graduación. Diciembre. Ajá. Y tú y yo platicamos. Y yo no te acuerdas, pero es que yo me acuerdo perfectamente que tú dijiste algo. Entre que iba a ser la graduación y iba a ser el foro de las culturas, donde iba aquí en un Intermex en Monterrey, iba a haber una fiesta cultural y iba a llegar un circo muy famoso. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, voy a ir al circo. O algo así dijiste, de que, no sé qué, la graduación, y luego me voy a ir al circo. Y llegas y continúa. ¡Qué fuerte! Ok. Bueno, el 2007 fue el Fórum de las Culturas. Era un evento enorme, 1000 performances en toda la ciudad. Estuvo increíble. Y necesitaban anfitriones de los diferentes artistas que venían de todo el mundo, desde cantantes de ópera, titiriteros, orquestas. Una cosa impresionante, la verdad fue una experiencia genial. Al mismo tiempo yo estaba haciendo mi tesis para terminar la carrera, para graduarme en diciembre. El fórum terminó de que en noviembre, diciembre, y yo me gradué en diciembre. Entonces este semestre fue un suplicio porque yo amaba mi trabajo en el fórum, pero además tenía que escribir la tesis. Cuando termina el fórum, una de las promotoras que estaba trayendo artistas para el fórum estaba trayéndose al Cirque du Soleil, al Circo del Sol. En el fórum estuvo el Cirque Éloise, que también es un circo de Canadá. Pero a mí no me tocó trabajar con el Cirque Éloise. Me pareció súper interesante, pero a mí no me tocó. Ellos te daban diferentes artistas cada semana. ¿Y te asignaban de qué tenías que hacer o qué? Todo. O sea, te volvías como el manager de los artistas desde que pisaban México. O sea, era coordinarte. Había un equipo de transportes, había un equipo de hotelería, había un equipo de el venue, del lugar donde ese grupo se iba a presentar. Y tú eras el link entre todos ellos y el grupo. Entonces todo empezaba, te daban un paquete y te decían, ahora te toca, a mí me tocó la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, una cosa impresionante. Wow. Sí, me tocó mucha suerte. Para esa creo que fuimos como 6 anfitriones, porque eran muchas personas. Gente. Pero era desde coordinarte con el de transportes, llevar los autobuses correctos al aeropuerto a la hora adecuada, recoger a la gente, llevarlos al hotel, explicarles cómo funcionan las cosas, a qué horas nos tenemos que ver el día siguiente, Y una duda, ¿cómo conseguiste estar ahí? ¿Fuiste y tocaste puerta tú? No, ¿qué fue? Fue uno de mis grandes amigos de la carrera, Enrique del Castillo. Sí. Él estaba Quique, trabajando. ¿político? Sí. Saludos, político. Saludos, Quique. Él se había metido al fórum desde antes. Él estaba como 2 generaciones arriba de mí. Y él fue mi anfitrión UDEM. Cuando entras a la carrera, hay nerdos como yo también. que cuando eres el nuevo en la carrera, gente con más experiencia, sí, cuando eres novato, gente con más experiencia, te recibe los primeros días, te explica dónde está la cafetería, cómo funciona todo. Y Quique fue mi anfitrión de la UDEM. Y hemos sido amigos desde entonces. Y él te mete. Él me dice, oye, viene el Fórum de las Culturas, van a necesitar anfitriones, ¿te interesa? Y claro que estaba increíble este rollo, el rollo de las culturas. Cuando para ese entonces yo ya me había quebrado los pies, yo ya no podía ser bailarina profesional. Entonces, pero yo siempre me había quedado tras bambalinas, hacía coreografías. El no poder bailar me abrió otros temas en cuanto al arte. Entonces, para mí era de que conocer gente de todo el mundo, danza, cultura, claro. Entonces, él fue el que te invitó a esto. Pues él fue el que me dio la información para aplicar. Okay. Y apliqué y quedé. Y llegas y te bueno, dicen, sí. Y ese era el trabajo. El Circo del Sol. No, es el Circo Éloise. A mí no me tocó. A mí me tocaron diferentes grupos y te encargabas de ellos y demás. Cuando se termina el Fórum de las Culturas, una de las productoras que estaba apoyando dentro del fórum para atraer gente era la promotora del Cirque du Soleil, que coincidía que venía a Monterrey. Y yo, nerda que soy, yo dije de broma, ay, qué chistoso estaría que mi currículum era todo política internacional, diplomacia, ONGs, eso era todo lo mío. Y se veía medio aburrido. Yo decía, y bailarina de ballet. Iba a decir, trabajé en un circo, ¿qué? Y yo decía que estaría bien meterle de que, hice una ciudad con el Cirque du Soleil, pues para darle acá como que sabor a mi currículum. Andaban buscando traductores, era lo que necesitaban, traductores de español e inglés. Entonces
hice la entrevista, eventualmente me dijeron que sí pasé, pero no me daban el trabajo porque era mujer. Te dieron en tu mero mole. Sí, exacto. Porque el ambiente estaba muy rudo, porque era muy tarde, o sea, porque el circo trabajaba hasta muy tarde en Cintermex y pues, se querían ahorrar problemas. Claro que escucharon de mi ruda voz, o sea, la ridiculez de eso, pero había un opening para un trabajo de head usher, que es que haz de cuenta que eres la persona que entrena a todos los chavos y las chavas que dan la bienvenida a las personas que van a ver el circo y los ponen en el asiento correcto. Como el host. Haz de cuenta. Entonces me dijeron, pues hay algo de eso, ¿quieres? Y yo, pues de eso a nada. Y yo para esto yo ya me iba a ir a Canadá a trabajar a una ONG a la que yo había estado yendo a trabajar. Entonces me puse a trabajar ahí y me llevé súper bien con mis jefes, un suizo y un español. Y de ahí me dijeron, la última ciudad de México va a ser Veracruz, una ciudad súper cortita, 2 semanas. 2 semanas para el circo es... Nada. No, fueron 3 semanas. Ridículo. Es montar, exacto. poner, es lo más corto que podrías hacer. Me dijeron 3 semanas en Veracruz, te pagamos el vuelo, ¿quieres venir? Y yo, y cabía súper bien antes de yo regresarme a Canadá, y dije yo, vas. Pues me fui a Veracruz, y en Veracruz conocí a Craig. Y ahí cambió todo. ¿Quién es Craig? ¿Quién es? Craig McGregor. McGregor. Craig estaba trabajando en el circo como jefe de riggers. ¿Qué es Los riggers? riggers son todos los que cuelgan cosas en las alturas. Si hay un artista colgado, un motor colgado, iluminación colgada, es la responsabilidad de los riggers montarlo y que todo esté seguro. O sea, él era el jefe de los que trabajan en ese ambiente. Y llegué temprano yo a Veracruz mi vuelo fue de que 2 días antes o un día antes de que yo fuera necesaria, pero le hablo a mis jefes y les digo, yo ya estoy aquí, y me dicen, bueno, si empiezas a venir al circo, lo estamos montando, pues te empiezo a pagar, y yo, vale, voy para allá. Entonces yo llegué antes de que todos llegaran, y el trabajo era los asientos para los niños chiquitos, que estaban recubiertos, había que quitarles la cubierta, lavarla, poner otra vez el foam de adentro y ponerlos en los asientos. Sí. O sea, era un trabajo manual de todo un día. Y yo, pues bueno, venga, hago esto y luego ya empezaremos a hacer nuestro trabajo normal. Y ahí lo veo, al señor Craig. Flechado. Ahí en este momento estaba en el escenario, estaban montando el escenario y lo vi y algo cliqueó. De inmediato. Seamos honestos, atracción total. Lo vi y dije yo, wow, ¿quién es esa persona? Y coincidentemente él me vio y se sintió igual, pero dijo, ay, de seguro es mexicana, de seguro no habla inglés, él es más tímido que yo. Sí. Y yo... O sea, podemos decir que fue amor a primera vista. Totalmente. Wow. Totalmente, sin lugar a duda. Que quede claro también, alumnos del mundo, amor a primera vista sí existe. Amor a primera vista no es amor a primera vista, es atracción a primera vista. Sí, tienes razón. El amor... nace, el amor se construye. Sí. Pues no es tan fácil. Craig y yo siempre decimos que... O sea, fue atracción física a primera vista. Totalmente, okay. Sí. Y Craig pero no se desconcentren. ¿Conectaste? ¿Hablaste con el tipo? No, yo lo vi y inmediatamente creé una excusa para ir a hablar con él. No necesitaba nada, pero dije que necesitaba unas pinzas porque un zipper se había atorado. No necesitaba nada. Fui directamente con él y él cuando me vio acercarse al escenario se apresuró para hacer con el que hablaba y yo de que, ay, tienes unas pinzas, y él de que, wow, habla inglés y ahí haz de cuenta que hablamos, ¿cómo te llamas? Pero sí, que chispitas de colores. Sí. Y después se las regresé y luego, un par de días después, cuando ocurre el primer show, siempre hay una fiesta de premiere y él me encontró y me invitó, ¿quieres ir a la fiesta de premiere conmigo? Y a todo esto yo siempre le sacaba, porque incluso en Monterrey los ushers y las ushers siempre me decían, ay, va a haber una fiesta con todos los del circo, ¿quieres venir? Y yo, no, o sea, por Dios, esta gente va de ciudad en ciudad. Sí. Son bohemios. Ajá, who cares? Pero esta vez dije yo, sí voy a la fiesta esa. Sí voy. Y en esa fiesta, no, mentira, hubo una fiesta anterior, alguien cumplió años en la playa, yo nunca iba a las fiestas, y él tampoco, pero ese día fui por si se aparecía. Y fue. Entonces, esa noche estuvimos platicando hasta como las 2 de la mañana de la vida, de los valores, de religión, de la naturaleza, y o sea, el click
ahí es donde el amor empieza a crecer, donde te das cuenta si esto sí va a funcionar al grado amor, sacrificio, entendimiento, o sea, al grado de compromiso. Ajá, no solo atracción. En esa misma noche yo estaba enamoradísima y él también. Se va y yo me quedé así de que wow. Y luego fue la fiesta de la premier, la fiesta grande, donde no puedes ir si no eres del circo o si no tienes una invitación. O sea, esta era más privada. VIP. Y él me invitó. Y esa noche fue donde nos besamos y ya. O sea, decidimos, es que es esta persona. De ahí, en 2 semanas más, o sea, este es 2 días después de conocernos. Sí. 2 semanas más, me dice, el circo ya se va a acabar. Y el circo se iba a un break de 1 mes y reiniciaba en Europa. 2 semanas de conocernos, me dice, te amo, quiero que esto vaya a algún lado, vente conmigo. Wow. ¡La madre! Sí, O sea, yo ahorita lo veo y digo, ¿en qué estaba pensando? Sí, no estabas, es una claramente locura. no estabas pensando. ¿Cuántos años Ajá. tenías? 22. La madre. 22. Amor, el amor es una magia, una linda fantasía, dicen por ahí. Pero esto nunca me había pasado, o sea, yo me había enamorado antes, pero nunca lo había sentido, Tan intenso. sí, y tan ¿Real? correcto, tan Genuino, bueno. genuino, O sea, de que esto puro. es bueno, o sea, aquí esto Algo es se va a algo armar diferente. bueno. Ajá. ¿Y qué pasa después? ¿Te fuiste a Europa o no? Ah, bueno, pues ahí un clash completo con mi propia cultura, porque obviamente esto no está permitido dentro de la cultura, entonces empecé a buscar por todos lados si yo podía tener trabajo en el circo en Europa. Mis jefes me amaban, entonces ellos me dijeron, y uno de ellos era español, entonces él me ayudaba, o sea, él me decía, si te puedo contratar, te contrato. Pero a todo esto yo ya me iba a Canadá, o sea, yo ya tenía un trabajo. Sí, tú ya tenías la oferta de trabajo en la ONG. Ajá, entonces parada ahí. y además voy. yo traía mis rollos. Hay un tipo de meditación que se llama Vipassana, que es un tipo de meditación muy específica, puedes hacer cursos. Yo ya me había inscrito a hacer un curso de Vipassana. Nada más para que se den una idea, son 10 días en absoluto silencio. Ni de pedo. Sí lo ¿Tú logré. en silencio? 10 días. Wow. Sí. Entonces yo iba a hacerlo del circo, mi curso de Vipassana, Monterrey a recoger mis cosas y a Canadá. O sea, ese era mi trip. Yo no tenía planeado. Y se atraviesa, hermanita. Se atravesó, sí, Craig. oiga, Esa es el otra australiano. lección de vida. No busquen pareja. No Llega. búsquense a sí mismos. Ay, qué padre. No busquen pareja, búsquense a sí mismos, porque siempre va a haber alguien que va a apreciar tu tú genuino. Siempre, somos 7.8 billones de personas, a alguien le vas a encantar. Sí. Pero si tú estás buscando y adaptándote, y no quiero que se me malinterprete aquí, cuando digo de no busques pareja, búscate a ti mismo, es encontrar tu mejor versión. No me salgan con, es que pues yo soy así y pues eso soy yo honesta. No, eres grosera. O sea, encuentra a tu mejor persona y eso ofrécelo al mundo. Alguien va a ver esa preciosidad genuina luz. Y la va a apreciar. Pero si tú estás perdiendo tiempo en verte, arreglarte y sentirte como tú crees que otras personas te quieren, pues alguien te va a encontrar atractiva, pero esa no eres 100% tú. Entonces, o no eres 100% tú. Entonces, no te preocupes en buscar pareja, preocúpate en buscarte a ti. Yo no estaba buscando pareja. Esto está buenísimo. Punto número 2. Yo no estaba buscando pareja en lo absoluto. Yo estaba muy feliz con mi vida. Yo estaba a punto de irme. O sea, yo tenía otros rollos. Pero aquí hay un tema muy interesante. Y esto es algo que a mí me costó mucho, yo creo, por mi propia cultura. Está justificado. En México sabemos muy bien, lo vemos todos los días, lo que es tener carencias y tener mucho. Las diferencias son titánicas. Ajá. Exacto. Entonces, lamentablemente, eso construye una manera de hacer las cosas donde, por ejemplo, nos da más miedo salirnos del trabajo que nos está acabando, pues porque está difícil conseguir otro trabajo. Nos moldea de cierta manera que no es necesariamente lo que la humanidad necesita. Pero hay veces que cuando insistes tanto en que es este camino, pues sí, a lo mejor vas a lograr lo que quieres, pero nunca te diste la oportunidad de ver a los lados. A lo mejor había otro camino que en ese momento te hubiera llevado a otro punto de tu vida
y hubiera sido tal vez mejor. Y son dos cosas distintas. Una es, ten cuidado con la ambición. La ambición es un buen inicio, pero si no educas tu ambición, te puedes quedar con un objetivo infantil, te puedes quedar con un objetivo que no incluye todas las batallas y los choques y las fricciones que has tenido en el camino. El objetivo final, tu mejor versión de ti misma o de ti mismo, no está en la superficie. Se tarda en salir, tiene su propio simbolismo, tiene su propio idioma, tiene su propio tiempo. Entonces, no estoy diciendo que tener 5 años y decir quiero ser astronauta y lograr ser astronauta esté mal, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tal vez en el camino tú quieres ser astronauta y descubres que lo que quieres ser es profesor de astronomía. O tal vez en el camino descubres que lo que de verdad te apasiona es la danza turca. Y eso está bien. Ten cuidado con la ambición. La ambición es buena gasolina para empezar a arrancar el motor. Sí. Pero no creas que es el punto final. Date chance en el camino de afinar las cosas que quieres. Anyways. Queremos saber qué pasa con Craig, porque esto ya lo tenemos que... Entonces, esto me costó muchísimo porque yo estaba de que yo quería ser, en ese momento yo decía, presidencia de la ONU, embajadora de México, eso era lo que yo decía, para allá voy. Y el decidir hacer un pivot y darle una oportunidad a mi relación era de verdad cambiarlo todo o poner en pausa, era muy difícil. Y además en la escuela todo el mundo me veía como, no, esta va a ser no sé qué, y sí recibí comentarios de, pues nada más estás siguiendo a tu novio o qué. Fue muy duro, la sociedad es muy cañona. Pero en ese momento se abrió una puerta y yo sentí que tenía que atravesarla. Que a lo mejor la atravesaba, me equivocaba y me tenía que echar para atrás y volver al camino, sí, pero si no la tomaba, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Y si te vas a arrepentir de algo, arrepiéntete de algo que haces, no de algo que dejaste de hacer. Ay, entonces, wow, entonces le dije no al trabajo, me regresé, hice mi curso de Vipassana, los 10 días en silencio. Fui a Monterrey, recogí mi título universitario, hablé con mis papás, les expliqué la situación. Craig fue a Monterrey a presentarse con mis papás. Yo con la promesa de tal vez, maybe voy a tener trabajo en Europa, no lo sabemos, y me lancé a la aventura. Y de eso, 15 años. Y ahí empezó tu vida viajando y entonces, por el mundo. Eventualmente, ahora trabajo para el Cirque du Soleil y gracias a eso he viajado por todo el mundo, que sigue siendo un gran privilegio, donde he podido conocer más culturas, más religiones, amigos, más idiomas, practicar todas estas cosas que hablo de el encontrar de ti mismo de una forma genuina y darle chance al otro. No le des harakiri al otro, no seas terrorista y no le cortes las alas a otras personas, porque todas las personas están en su crecimiento, a su velocidad, a su tiempo. Y eso es algo que lo estoy diciendo ahorita, pero yo también me equivoco y a veces pierdo la paciencia. Pero gracias a todos estos viajes he tenido la oportunidad de ensayar más y más y más esta idea de que cada quien necesita encontrar su tiempo. Sí, y su verdadero yo. Su mejor versión. Su mejor versión. Y esa es la manera en la que he terminado viajando por todos lados y ahora la siguiente parada es Corea del Sur. Híjole, yo la verdad es que me quedo, para resumir, y la parte que admiro y digo, todos deberíamos de tener esta oportunidad o darnos esta oportunidad, es que tú te diste oportunidad de probar otra cosa, aunque tú ya tenías el camino según tú como iba a tener que ser, dijiste, se vale cambiar. O sea, como dices tú, no tiene que ser así. Tú dijiste, voy a tratar, y si no, me regreso. Y como tú dices, no es fracaso, no, es aprendizaje. Y si no te hubieras dado la oportunidad, hoy no estarías contando 15 años después la vida que llevas con Craig. Entonces, yo quiero que todos los que nos escuchan se den esa oportunidad de que el camino se puede cambiar, de que el camino puede ser otro al que creemos que debe de ser. Y creo que eso, cuando encuentres eso y te des permiso de eso, encuentras tu mejor versión, porque estás haciendo lo que tú quieres. Y algo que me encanta de lo que dijiste, Pati, es que
esta apertura de ser bien franco con uno, cómo empezaste a hablar diciendo desde el privilegio, eso es bien digno de admirarse y que ahorita dijiste, fue una mezcla de suerte y de mérito. O sea, a ver, como le decimos nosotros a nuestras hijas, la vida no es justa. No. Es bien difícil entender esta parte y explicarla. Es horrible, es feo, pero la verdad es que la vida no es justa. Si hoy tú estás en una posición, creo que tú eres un claro ejemplo y por eso yo quería que vinieras a tener este privilegio, pero además buscar el bien común. Tú creo que eso, por eso eres tan bendecida. Yo que creo creo que eres una persona muy bendecida porque siempre has buscado el bien común de tu familia, de tus amigos, de tus colegas y hoy estás donde estás por eso. Me encanta que no paras, que eres una mujer en excesivo movimiento. Hace 2 años me habló en pleno COVID, estábamos todos en histeria y me dice, voy a hacer un podcast. Para empezar le dije, ¿en qué parte del mundo estás? ¿Estabas en qué? ¿En Australia? En Australia, ¿no? Estaba en Australia. Craig, su esposo es australiano y estaba en Australia. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Y de repente me llega un mensaje de WhatsApp de un grupo donde estábamos varias razas que le ayudamos, te ayudamos a crear el contenido súper interesante. O sea, ¿puedo meter aquí un Claro, comercial? Para ya cerrar. cerrar. Está muy interesante y si lo quisieran checar es Cuasi Feminista y lo encuentran en Spotify, en Apple, en cualquier lugar donde vean, escuchen sus podcasts. Y te felicito porque te atreviste a hablar de temas que a nuestra sociedad latinoamericana, mexicana, son perturban. Son perturbadores. Es como vamos a hablar de la regla, de la menstruación, de la anatomía, de cosas súper importantes y que tenemos que hablar y que creo que nuestra generación estamos haciendo las cosas diferentes a nuestros papás en ese sentido. La mayoría de nosotros crecimos con papás donde el tema de sexualidad no se habla, no se toca. Y ahora nosotros tenemos que empezar a hablar de ya esto. Entonces, qué padre que te atreviste, que estás haciendo esto en movimiento y siempre estás en movimiento. Y yo te quiero agradecer porque te hayas dado esta oportunidad de acompañarnos. La verdad es que pues eres única, eres una persona... Al contrario, gracias por la invitación. Eres una persona que yo valoro, admiro y quiero mucho. Y ojalá podamos tener muchas Patis y mucha gente que no tenga pelos en la lengua y que quiera el bien común. Porque este país, este mundo va a ser mejor lugar si la gente piensa como tú. Olvídate de a qué Dios le reces. El bien común. Sí. El bien común. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo lo he disfrutado muchísimo. No, tendrá que haber parte 2 porque... Pero la vamos a hacer la vamos a hacer en otra parte. Por Zoom, porque pues eres una ciudadana del mundo. Sí. Nos va a andar en Corea, los que anden por allá por Corea, vayan y visítenla. Vayan al circo. Vayan al circo. Ella está en backstage. Les doy un backstage. Ella está en backstage, pero bueno, Pati. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias de corazón. Y yo creo gracias que a los que, a los que nos escucharon y de seguro estoy que hoy aprendimos. ¿Qué? Yo a seguir tu instinto interior. Rápido, tú. A escuchar a las demás personas antes de juzgarlas. Con eso nos quedamos. Gracias.